Ok, chicos, en esta ocasión, en Arquitectura Empresarial de TI, vamos a hablar un poquito sobre los marcos de referencia. La semana antepasada hacían ustedes ciertas exposiciones para explicar los diferentes modelos bajo los cuales se rige Sachs. En este caso vamos a hacer una diferenciación entre el modelo de referencia Sachsman con el modelo de referencia TOGAF. Bien, vamos a retroceder un poquito y vamos a entender una estructura muy importante, la arquitectura empresarial de una organización. Si bien dentro de la materia hablamos de la arquitectura empresarial de TI, pero no hemos hablado acerca de que una organización por sí misma debe contener una arquitectura empresarial, así sea que implementa TI o no. ¿Por qué? Porque básicamente la arquitectura empresarial de una organización corresponde a la forma de representar de manera integral a la empresa, permitiendo cubrir y considerar todos y cada uno de los elementos que lo conforman. Es decir, hablamos de que la arquitectura empresarial de TI fomenta un sustento en torno a la forma en la que se va a implementar las tecnologías en una empresa. La arquitectura como tal de una empresa también tiene que ser el sustento de la misma. Es decir, que la arquitectura empresarial por sí sola establece varios principios que le van a dar el sustento a la misma, como establecer la visión, los objetivos, las metas, hacia dónde voy como organización y eh, dividir mis áreas y demás. Una empresa o una organización como tal tiene una estructura base que le da un sustento a la misma, que le da un nombre, que le da un objetivo, que le da una visión a futuro y demás. ¿Sale? En cuanto a sus procesos, en cuanto a su estructura, en cuanto a sus tecnologías, en cuanto a procesos de modelos de negocio, quién soy como empresa, cómo me llamo, qué busco, qué soy, en cuanto a estructura, qué áreas tengo, tengo recursos humanos, quién se encarga de los recursos materiales, quién se encarga de la contabilidad, de las finanzas y demás. Una empresa tiene diferentes áreas y va enfocado mucho a lo que hemos estado hablando, la importancia de darle una estructura, digamos, formal y funcional a una organización. ¿Por qué? Porque debemos dejar de ver a lo mejor a los negocios como un simple voy a vender algo. Voy a vender algo, pero entonces soy una empresa. Tengo una misión, tengo una visión, tengo un objetivo, tengo un contador, tengo uno de finanzas, tengo alguien de recursos. Ir estructurando mis áreas para darle, además de formalidad, funcionalidad y un sustento en cuanto a lo que siempre hablamos de tener esta forma de tomar decisiones y no caer o no dejar perder la empresa, ¿no? Entonces, como tal, una organización simple y sencillamente tiene una arquitectura empresarial. Así tenga tecnologías de la información o no, debe tener un sustento base que alimente todos sus procesos. Ahora bien, dentro de esta materia lo que buscamos es entender cómo es que yo puedo llegar a una empresa a implementar las tecnologías de la información. Y específicamente lo puedo hacer a través de los marcos de referencia. Si nos vamos un poquito a entender nuevamente el marco de referencia de Sachsman, Sachsman tiene una estructura como tal, un framework que nos está dando las pautas en cómo debería yo de estructurar una organización, pero una organización en general. Si bien nosotros hablamos en esta materia específicamente de la implementación de las tecnologías, Sachsman nos habla de la implementación de una organización o de una estructura lineal de una organización en cuanto a todas sus áreas. Él nos habla del entorno, nos habla de la empresa, de los sistemas de información, de las tecnologías, del producto. Es decir, es un framework que básicamente trata de abarcar todas las áreas de una empresa. ¿Por qué? Porque nos habla de el entorno. Y dentro del entorno nos habla de la lista de metas del negocio. Nos habla también acerca de lo que es el plan estratégico, el modelo de las reglas, el diseño de las reglas, la especificación de las reglas. Es decir, nos da las pautas para darle una estructura sólida a la empresa en general. ¿Por qué? Porque me dice, debes de tener una gerencia, un dueño, un diseñador, un constructor,
un contratista, es decir, nos divide a nuestra empresa en áreas y nos dice cómo hacerlo, qué, cómo, dónde, quiénes, cuándo y por qué. Nos da una razón de por qué implementar ciertas áreas a mi empresa. Pero les digo, lo hace de manera general, que claramente nos está dando la pauta a nosotros para integrarnos como TI en cuanto a que también habla de la parte conceptual, la información. Nos habla de la parte lógica, los sistemas de información, cómo manejarlo de información que nosotros utilizamos en la empresa. Nos habla de un modelo tecnológico. ¿Qué puedo implementar en mi empresa? Puedo implementar una plataforma, puedo implementar computadoras de cierto tipo, de cierta estructura que le dan más solvencia a mi empresa. Entonces, nos permite adentrarnos dentro de su propia estructura como TI, pero no solamente como TI, sino como un conjunto en general de toda la empresa, a diferencia de TOGAF. TOGAF es una metodología, TOGAF sí es una metodología que nos permite desarrollar arquitectura empresarial en tanto a la planificación, el diseño, la evaluación y la implementación de arquitectura empresarial de información. Específicamente TOGAF sí se va a decirnos cómo implementar una arquitectura empresarial de TI. Sachman nos dice cómo darle una solvencia a toda la empresa en todas sus áreas. ¿Por qué? Porque Sachman dice, esta es mi estructura y la puedes aplicar en cualquier área. Togaf dice, ok, yo voy a hablarte un poquito más acerca de cómo implementar soluciones a los sistemas de información que tú vas a manejar en tu empresa. Y entonces, también se convierte en un framework, pero es una metodología de principios. En este caso, TOGAF, a diferencia igual de Sachman, en vez de ser una estructura bidireccional, TOGAF es una estructura en la que no puedes pasar a otro proceso si no has terminado el anterior. En este caso, inicia con lo que es la visión de la arquitectura. TOGAF es, digamos que una metodología que se va a implementar específicamente para TI, específicamente para la aplicación de información a una empresa que ya existe. Entonces, cuando tú llegas a una empresa que ya existe, ya no necesitas, digamos, definir el, el objetivo, la misión de la empresa porque ya la tiene. Más bien es, voy a visualizar qué es la empresa y a partir de ello voy a empezar a entender qué arquitectura voy a necesitar para implementar, ¿ok? Posteriormente me dice arquitectura de negocios, ¿ok? Ahora sí, ¿qué objetivos voy a manejar yo como arquitectura de TI que le van a permitir crecer a la empresa en general y que mis objetivos de TI hagan match con los objetivos del negocio? Recuerden que cuando ustedes vayan a implementar una arquitectura de TI a cualquier empresa, sus objetivos como arquitectura de TI deben ir enfocados a hacer crecer las metas, la misión, la visión y los objetivos del negocio como tal. Entonces, una vez que ya eh, creé mis objetivos, ahora sí, me puedo ir a la arquitectura de los sistemas de información. Es decir, aquí es, ok, ya llegué a la empresa, ya sé qué es, ya sé hacia dónde va, ya sé cuáles son sus objetivos, ya definí a través de mi tecnología qué es lo que yo voy a aportar a la empresa o qué es lo que yo buscaría aportar. Y ahora sí, ya estoy dentro de la empresa. Voy a requerir entender cómo se maneja la información, qué procesos realiza el de ventas o qué procesos realiza el de finanzas, el de contaduría, qué procesos realiza la de recursos humanos, qué procesos realiza la de recursos materiales, ¿sale? Es evaluar toda la información y los procesos que realizan. Ahora sí, una vez que ya tengo la arquitectura de los sistemas, me voy a la arquitectura tecnológica. En la arquitectura tecnológica lo que voy a buscar a través del marco de referencia de TOGAF es precisamente definir qué plataformas voy a implementar, qué tipo de redes serían más
oportunas dentro de esta empresa, qué servicio de Internet sería el más adecuado, qué toda la parte tecnológica que yo voy a implementar, pero siempre acorde a las necesidades y a lo que es la empresa, a lo que busca la empresa, ¿sale? Entonces, una vez que ya tengo la arquitectura de tecnología, ahora sí me voy a las oportunidades y soluciones. Ok, ya elegí qué tipo de aplicaciones son las que yo quisiera que utilizáramos, ya elegí qué plataformas, ya elegí qué redes, pero ahora sí, en cuanto a oportunidades y soluciones, es de lo que yo creo que debemos implementar, ¿qué se puede desarrollar aquí mismo en mi empresa? ¿O qué plataforma es óptima y además es menos cara? ¿Qué plataforma me da más seguridad? Es decir, a través de la parte económica que me corresponde como TI, ¿qué sí puedo implementar de lo que yo creo que es necesario? Una vez que ya, ahora sí, tengo qué es lo que sí voy a implementar, qué es lo que voy a comprar, qué servicios voy a, digamos, a contratar dentro de la empresa, me voy a la planificación de la migración. Recordemos que cuando yo llego a implementar TI a una empresa, evidentemente esta empresa ya lleva quizá años manejando procesos en Excel o procesos a mano o todo lo tienen en archivos en papel. Ahora sí es, ¿cómo voy a hacer yo para transportar toda esta información que ya está en la empresa, que es útil, pero que está en papel? ¿Cómo la voy a migrar a las nuevas plataformas que yo estoy implementando? Entonces, en la planificación de la migración es cuál va a ser mi plan, cuál va a ser mi estrategia para llenar esas plataformas con la información que ya existe en mi empresa. ¿Sale? Una vez que ya hago la estrategia, ahora sí viene la siguiente fase, que es la implementación. Es decir, aquí están las plataformas, aquí ya están las plataformas con la información que ya teníamos, revisar que funciona y entonces sí nos vamos a la siguiente fase, que es la arquitectura de gestión de cambio. En la arquitectura de gestión de cambio, yo voy a evaluar si lo que ya implementé está siendo funcional o no, porque si está siendo funcional, continúo bajo esa línea. Si no está siendo funcional, me regreso. Visión de la arquitectura, nuevamente los negocios, nuevamente qué información está sirviendo y qué información no. Nuevamente, entonces, ¿sigo con estas aplicaciones o cambio? ¿Sale? Entonces, TOGAF es un modelo cíclico que me dice, si no funcionó, repite y repite hasta que encuentres la solución más óptima. ¿Sale? A eso es a lo que va el marco de referencia TOGAF. Y si los ponemos en una balanza TOGAF, se va enfocando más a lo que nosotros buscamos, implementar una arquitectura de TI. Entonces, recordemos que en la primera sesión habíamos visto que hay 4 pilares esenciales para nosotros implementar una arquitectura de TI. En primera instancia, es la arquitectura de negocio, en la que defino qué soy como empresa, qué busco, cuál es mi misión y demás. Posteriormente viene el segundo pilar, que es la arquitectura de información, los procesos, cómo se maneja la información y demás. Posteriormente, nos vamos a la arquitectura de aplicación, qué plataformas, qué ordenadores, qué es lo que yo busco implementar y finalmente la arquitectura tecnológica que se enfoca a, pues ahora sí que el recurso, ¿no? Como tal. Bien, entonces, entendamos que los marcos de referencia Sachman y TOGAF están enfocados a ser utilizados como una herramienta, llámese framework o incluso metodología que guía todo el actuar empresarial. Sin embargo, dentro de sus mismos elementos hacen referencia y nos dan pauta a la integración de una arquitectura empresarial de TI. Sin embargo, pues bueno, a pesar de ser dos marcos de referencia muy distintos y a la vez que coinciden en ciertas características, pues bueno, nos dan una metodología para decir cuál de las, para que yo pueda decidir más bien cuál de las dos utilizar, bajo cuál voy a trabajar y bajo cuál yo cuando estoy en una empresa pueda decir, yo trabajo una arquitectura empresarial bajo el marco de referencia TOGAF, porque me da tantas ventajas, porque me está funcionando, porque yo en cifras, en reportería y demás está siendo la más óptima. A eso es a lo que voy.
a que dentro de nuestra literatura nosotros tengamos las herramientas para hacerlo. Y por ejemplo, cuando yo les pido en sus trabajos que realicemos como tal la redacción técnica, a eso es a lo que me refiero, a empezar a hablar con términos técnicos de nuestra carrera. Ok, marco de referencia TOGAF. No los pasos para la arquitectura de TI, no. Marco de referencia TOGAF para la implementación de arquitectura empresarial de tecnologías de información. Suena distinto. Es la literatura, vaya, que nosotros vamos adquiriendo a través de cada una de las, o del andar de las materias, ¿sale? Entonces, si hacemos una pequeña comparación entre Sachman y Togaf, enfocándola a los 4 pilares de la arquitectura empresarial de TI, yo obtengo que, en cuanto a la arquitectura de negocio, Sachman habla de las metas del negocio. Habla siempre de la visión, la misión, los objetivos empresariales. Mientras que TOGAF lo que busca, como ya es una implementación a una empresa que ya existe, es, ya sé qué eres, ya sé hacia dónde vas, más bien voy a identificar cómo sumarte valor a través de las tecnologías, ¿sale? Entonces, la diferencia entre una y otra, pues es que Sachman engloba todo y TOGAF, pues bueno, ya se va enfatizando o enfocando a lo que es ya la implementación de las tecnologías. Por otro lado, en cuanto a la arquitectura de información, Sachman habla del modelo del procesos, identificar cómo se realiza tal o cual estructura dentro de la empresa. Mientras que TOGAF me dice, sí vamos a ver la gestión de los procesos, pero a través del ciclo de vida de un sistema de información. Es decir, TOGAF dice, ok, vamos a entender los procesos y cómo se maneja la información en la empresa, pero nos vamos a ir más allá, no nada más es ir con la chica de recursos humanos y que nos diga cuál es su proceso, no, es aplicar, irnos más allá y aplicar el proceso de gestión de vida de un sistema de información. El ciclo de vida de un sistema de información se puede englobar en 5, 6 o incluso 7 fases, es decir, se va más allá, es entras y ahora aplica dentro de mi metodología otra metodología para analizar la información y poder determinar lo que sigue. Posteriormente, en cuanto a la arquitectura de aplicaciones, Sachman habla de la arquitectura distribuida de procesos de información, es decir, que siempre busca la implementación de sistemas, de plataformas distribuidos, es decir, que nos permitan visualizar la información en cualquier momento, en cualquier lugar e interconectarse, perdón, con otros sistemas. Mientras que TOGAF nos habla del levantamiento oficial de aplicaciones existentes y faltantes. ¿Por qué? Porque anteriormente en el proceso él ya analizó todo el ciclo de vida del sistema de información. Ahora sí va a entender, va más bien a hacer un listado de qué ya hay en la empresa, qué de lo que hay es funcional y qué no, qué es lo que me hace falta, qué es lo que quiero implementar, ¿sale? ¿Por qué? Porque recordemos que TOGAF va un poquito más allá y más enfocado a los sistemas de información como tal. Finalmente, en cuanto a la arquitectura tecnológica, Sachman nos habla de una estructura de control, es decir, que Sachman lo que dice es, soy un framework que te va a permitir a ti al final de estar utilizando todas estas estructuras, tomar decisiones sobre el control de tu empresa. Lo que él busca dentro de su framework es que siempre eh, estemos encontrando vaya errores, estemos encontrando diferentes soluciones al diferente actuar de la empresa. Mientras que TOGAF habla de la validación de capacitaciones de hardware y software. Como les decía, TOGAF va enfocado al área en específico. Entonces, dentro de lo que es la arquitectura tecnológica, lo que quiere es validar qué tanto funciona el software que ya existe, sino qué voy a implementar. Es decir, siempre el control, pero solo específicamente de las tecnologías, mientras que Sachman es el control, pero de todo, ¿sale? Y bueno, con esto culminó la temática y les pediría por favor que de tarea
em, realicen un cuadro comparativo, ¿sale? Van a realizar un cuadro comparativo. Esto, chicos, lo omitimos, aquí hay un error. Entonces van a realizar un cuadro comparativo sobre los marcos de referencia de Sachs-Mann y TOGAF, definiendo bien cada uno de sus elementos y sus características. La estructura de su tarea: portada, introducción, desarrollo y referencia. ¿Sale? Muy importante, chicos, recuerden, hay que implementar la redacción técnica, ¿sale? Gracias, chicos, y que tengan un excelente día.